Cierra los ojos por un segundo. Piensa en el Caribe, piensa en arena blanca que parece harina, en un mar tan azul que duele verlo, y en pequeñas casas de colores pastel bordadas por el sol. Estás pensando en Curazao. Un paraíso flotante de apenas 150.000 habitantes, conocido por su licor azul, su arquitectura neerlandesa y su ritmo de vida semilento. Para el resto del mundo, este es el lugar soñado para escapar de la rutina. Pero abre los ojos ahora. Porque para los gigantes de la CONCACAF, como México o Estados Unidos, Curazao ya no es un destino de vacaciones, es una pesadilla. Un territorio hostil donde el fútbol es una cuestión de orgullo nacional. ¿Cómo es posible que una isla que recorres en una hora esté a punto de debutar en el Mundial 2026? Este no es el típico milagro amateur. Es un plan maestro iniciado por leyendas como Patrick Kluivert y Guus Hiddink. Es la historia de cómo Curazao dejó de regalar su talento a los Países Bajos para repatriar a sus hijos de la diáspora, jugadores formados en la Eredivisie y la Premier League que hoy defienden la tierra de sus padres. Hoy vamos a diseccionar el fenómeno. Desde su modesta liga nacional con estadios para 3.000 personas, hasta las tácticas europeas que asombran al mundo. Prepárate para descubrir cómo la Cenicienta del Caribe se puso los tacos para hacer historia. Bienvenidos a la radiografía completa de la selección de Curazao. ¿Podrá Curazao romper todos los pronósticos en este mundial? Suscríbete y quédate hasta el final para entender por qué este es el debutante más peligroso de 2026. Curazao nació de la resiliencia. Originalmente habitada por los Arawaks, fue descubierta por España en 1499, quienes la bautizaron como una isla inútil al no hallar oro. Irónicamente, ese desprecio permitió que la isla forjara un carácter propio, lejos de la ambición minera. Todo cambió en 1634, cuando los Países Bajos arrebataron la isla a los españoles. Vieron en la bahía de Santa Ana un puerto estratégico militar y comercial, fundando Willemstad, esa capital de colores que hoy es patrimonio de la humanidad. Durante los siglos XVII y XVIII, la isla fue el epicentro del comercio caribeño. De una historia marcada trágicamente por el mercado de esclavos, surgió un crisol cultural único, la unión de africanos, europeos y judíos dio vida al papiamento, ese idioma indescifrable que hoy gritan los jugadores en la cancha. En 1918, la llegada de la refinería Shell transformó a Curazao en una potencia industrial, atrayendo a más de 100 nacionalidades y convirtiéndola en una de las sociedades más multiculturales del mundo. Finalmente, el 10 de octubre de 2010, Curazao alcanzó su autonomía dentro del Reino de los Países Bajos. Esta independencia política fue el combustible final para que su federación dejara de ser una colonia futbolística y empezara a gestionar su propio camino hacia la gloria. Para entender el presente de Curazao, hay que retroceder más de un siglo. Todo comenzó oficialmente el 2 de noviembre de 1921 con la fundación de la CVB, Curaçao Cheboet-Valbonne. Esto ocurrió justo después del primer campeonato local de la historia, un torneo de eliminación directa disputado en agosto de ese mismo año, donde el CVB Sparta se coronó como el primer campeón al vencer al CVC Juliana. Pero el gran salto internacional llegó el 14 de mayo de 1932, cuando la CVB se unió oficialmente a la FIFA. En ese momento, el Reino de los Países Bajos vivía una situación única, albergaba 4 federaciones miembro de la FIFA al mismo tiempo, la de los propios Países Bajos, Surinam, las Indias Orientales Neerlandesas y, por supuesto, Curazao. La historia del fútbol aquí también ha tenido sus momentos de división. En 1939 apareció la KSC, Katholieke Sport Centrale, una organización católica que armó su propia liga durante la Segunda Guerra Mundial, aunque terminó integrándose a la CVB en 1948. Sin embargo, el cambio más drástico ocurrió a principios de 1974. 20 clubes abandonaron la federación principal para fundar la FEDEPROF, una liga semiprofesional. Afortunadamente, la aventura independiente duró poco, regresaron a la CVB ese mismo año para dar inicio a la primera liga semiprofesional unificada el 8 de septiembre de 1974. Fue entonces cuando nació la estructura que conocemos hoy, la Section Paga, Primera División, y la Section Amateur, la B, conectadas por un sistema de promoción donde el último de primera se juega la vida contra el campeón de la división amateur. Entre 1960 y 2010, Curazao demostró ser el gigante absoluto de la región.
Los campeones y subcampeones de la isla clasificaban al Campeonato de las Antillas Neerlandesas, un torneo que dominaron con mano de hierro. De las 46 ediciones disputadas en medio siglo, Curazao ganó 44. Tras la disolución de las Antillas en 2010, la federación asumió la membresía de la antigua NABU y cambió su nombre oficial ante la FIFA a CFF, Federación de Fútbol de Curazao. Si hablamos de grandeza histórica, hay un nombre que sobresale, el Sport Unie Brión Tapes, mejor conocido como SUB. Fundado en 1925, es el club más laureado de la isla con 19 títulos de liga. Sin embargo, el fútbol es caprichoso, el SUB no levanta un trofeo desde 1985 y hoy vive una realidad dramática. Si miramos la tabla de la presente temporada, vemos un contraste increíble. El líder absoluto es el John Holland con 37 puntos, mientras que el histórico SUB se encuentra en el último lugar, peleando por no descender. Pero hay un nombre que se está robando todos los reflectores, Davidson Bobby Rosa. El delantero es el máximo goleador del torneo con 27 tantos. Para que se den una idea de su importancia, su equipo ha anotado 54 goles en total, lo que significa que él solo ha marcado exactamente la mitad de los goles de su club. Un registro brutal que mantiene viva la competitividad en una liga que, aunque pequeña en territorio, es inmensa en historia. Curazao también cuenta con su copa, como la Copa del Rey o la FA Cup, se divide en equipos de primera, segunda y tercera división en 6 grupos, pasando los primeros 2 de cada grupo, y los 4 mejores terceros. Los 8 mejores equipos tienen el privilegio de seleccionar su partido de octavos de final y si jugarán como locales o visitantes. Equipos clasificados del 9 al 16 se enfrentarán a los 8 mejores, evitando así cualquier enfrentamiento repetido de la fase de grupos. El recorrido del torneo se divide en 2 rutas. Ruta Punda equipos en partidos impares 1, 3, 5, 7. Ruta Otra Banda equipos en partidos pares 2, 4, 6, 8. Los ganadores de cada ruta se reunirán en la gran final el 2 de julio de 2025 para competir por el título de campeón de Copa Curazao. La primera selección nacional de fútbol en llevar el nombre de Curazao fue la Selección Nacional de Fútbol del Territorio de Curazao, que debutó en 1924 en un partido como visitante contra la vecina Aruba, un partido que el territorio de Curazao ganó por 4-0. En diciembre de 1954, el territorio de Curazao pasó a formar parte de las Antillas Neerlandesas, y tras una reforma constitucional, las Antillas Neerlandesas fueron designadas como país dentro del Reino de los Países Bajos, que incluía las islas de Aruba, Bonaire, Saba, San Eustaquio y San Martín. El nombre del equipo de Curazao cambió a Selección Nacional de las Antillas Neerlandesas, representando a las 6 islas. El 10 de octubre de 2010, las Antillas Neerlandesas se disolvieron y Curazao y San Martín se convirtieron en países independientes, mientras que Bonaire, Saba y San Eustaquio pasaron a formar parte de los Países Bajos. Aunque no es un estado soberano, Curazao, el territorio insular más grande de las Antillas Neerlandesas, apareció en la lista de miembros de la FIFA en marzo de 2011, como sucesor de las Antillas Neerlandesas. Además de heredar la membresía de las Antillas Neerlandesas en la FIFA, Curazao fue reconocida como la sucesora directa de la anterior, de forma similar a como Serbia es considerada la sucesora directa de Yugoslavia, y Rusia de la Unión Soviética, y heredó sus registros históricos y su clasificación en la FIFA. El 20 de agosto de 2011 disputaron su primer partido como la recién formada Selección Nacional de Curazao contra la República Dominicana en el Estadio Panamericano, y el encuentro terminó con una derrota por 1-0 para Curazao. En 2017 fue la primera gran hazaña para Curazao. Tras una sólida campaña de clasificación, Curazao derrotó a la anfitriona Martinica en las semifinales de la Copa Caribe con un marcador de 2-1. Se enfrentaron a los campeones defensores y 6 veces ganadores, Jamaica. Curazao ganó su primera Copa Caribe al derrotar a Jamaica, nuevamente con un marcador de 2-1, lo que le permitió clasificarse para su primera Copa Oro de la CONCACAF. Curazao quedó encuadrada en el Grupo C de la Copa Oro de la CONCACAF 2017 junto a Jamaica, El Salvador y México, pero desafortunadamente perdió todos sus partidos de la fase de grupos. En la siguiente edición de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, Curazao quedó encuadrado en el Grupo C junto a El Salvador, Jamaica y Honduras. El 21 de junio de 2019,
Curazao consiguió su primera victoria en la Copa Oro de la CONCACAF gracias a un gol de Leandro Bacuna que le dio la victoria por 1-0 sobre Honduras. Con una victoria crucial para clasificar a la siguiente ronda, Jurien Gahari marcó un gol en el tiempo de descuento contra Jamaica en el último partido de la fase de grupos, lo que permitió a Curazao terminar como segundo del grupo con 4 puntos y clasificarse para la fase eliminatoria. En los cuartos de final, Curazao quedó eliminado del torneo tras perder contra Estados Unidos por la mínima. En noviembre de 2025, durante la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Curazao empató 0-0 contra Jamaica, lo que le permitió quedar en primer lugar de su grupo, convirtiéndose así en la nación más pequeña en población y superficie, tan solo 5 semanas después de que Cabo Verde rompiera el récord de superficie, en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA en la historia. Su entrenador, Dick Advocaat, se habría convertido en el entrenador de mayor edad en dirigir a un equipo durante la Copa Mundial de la FIFA. El 23 de febrero de 2026, Advocaat renunció como entrenador de Curazao por motivos personales relacionados con la salud de su hija. Posteriormente, Fred Rutten fue nombrado entrenador principal antes de la Copa Mundial. Si hay un nombre que cambió la mentalidad de todo un país, ese es Cuco Martina. Antes de él, era impensable que un jugador que portara la cinta de capitán de Curazao fuera titular en la Premier League inglesa. Pero Cuco lo hizo. Defendió las camisetas del Southampton y el Everton, demostrando que el futbolista curazaleño tenía el físico y la disciplina para la liga más exigente del planeta. Su legendario gol de 3 dedos contra el Arsenal no solo dio la vuelta al mundo, le dio a los niños de la isla un espejo donde mirarse. Por primera vez, el sueño no era jugar en los Países Bajos, el sueño era llevar a Curazao a lo más alto. Pero si Martina fue el arquitecto, la familia Bacuna es el cimiento de esta selección. Leandro Bacuna, el máximo goleador histórico, es el líder incombustible. Un guerrero que ha pasado por el Aston Villa y el Cardiff, aportando esa polivalencia que todo equipo modesto necesita. Pero la magia pura, el 10, que hace que el espectador se levante del asiento, es su hermano menor, Juninho Bacuna. Con una visión de juego privilegiada y un guante en su bota derecha, Juninho es quien dicta el ritmo del partido. En el esquema de Curazao, si los Bacuna están conectados, cualquier gigante puede caer. Sin embargo, lo que realmente ha puesto a Curazao en el radar de este Mundial 2026 es el Factor X, Tahith Chong. Formado en la prestigiosa academia del Manchester United, Chong representa a esa nueva generación que antes solo habría soñado con la naranja mecánica, pero que hoy elige el azul de los toros. Su velocidad eléctrica es un arma de destrucción masiva en las transiciones rápidas. Y cuando el rival logra superar esa velocidad, se encuentra con el muro final, Eloy Room. El portero que se hizo leyenda en 2019 al detenerle 15 balones a los Estados Unidos en un solo partido. Room no es solo un arquero, es la seguridad de que, por muy modesto que sea el equipo, bajo los 3 palos hay un gigante protegiendo el sueño de una nación. Pero, ¿cómo se logró reunir a todo este talento de élite en una isla tan pequeña? La respuesta tiene nombre de leyenda, Patrick Kluivert. En 2015, el histórico delantero neerlandés tomó el teléfono y, uno por uno, llamó a estos jugadores profesionales. Les vendió una idea, un legado. Les convenció de que no fueran uno más en Europa, sino que fueran héroes en casa. Gracias a esa gestión, Curazao dejó de ser un exportador de talento para convertirse en un recolector de gloria. Estos son los nombres que están escribiendo la página más dorada de la historia del Caribe. Jugadores con ADN neerlandés, pero con sangre y orgullo 100% curazaleño. Pero no todo es Premier League. El fútbol en la isla se sostiene gracias a la Promé Division. Una liga modesta, con clubes históricos como el John Holland, donde se juega con más corazón que presupuesto. Es este contraste lo que hace a Curazao peligroso, tienen el orden táctico de Europa, pero mantienen esa picardía del fútbol de barrio del Caribe.